siempre hablar de instituciones de jóvenes me emociona, porque son nuestro futuro. Nosotros ya hemos pasado la antorcha a la juventud, por lo menos yo, con mi edad. Con todo esto que pasó, tuve un ataque de estrés, un dolor de pecho tremendo, pensé que era un ataque cardíaco, y tuve en el hospital haciendo 5 o 6 horas de realizaciones. También le dice el doctor, señor Sinay, nunca hemos visto una persona de 62 años en mejor estado físico que usted. Bueno, entonces qué bueno que así sea la cosa y sigamos adelante. Bueno, primero me invitó a la UNEBRIT, la Universidad DOR, para este diplomado, futuro posgrado, y realmente es importante. En realidad nosotros normalmente en el continente lo llamamos genocidios, derechos humanos y holocausto, para que el tema no sea tan impactante en marcos no judíos, pero aquí lo han invertido y me parece muy bien: holocausto, genocidios y derechos humanos, recordando que el siglo XX fue un siglo genocida, que el holocausto no fue el primero. Siempre cuando me invitan yo hablo del holocausto, pero esta vez me han invitado para el 7 de octubre, pero no quería empezar sin mencionar. No sé si saben el dato, pero que el año pasado nos han abandonado el 50% de los sobrevivientes del holocausto. Y de 500.000 de sobrevivientes que había en el mundo, nos quedaron 245.000, y hoy, esta mañana, murió Batia Dagan, muy amiga mía, y han viajado con nosotros muchas veces a Polonia. Y nos quedan 245.000 sobrevivientes vivos en 90 países. 119.300 viven en Israel, 38.400 en los Estados Unidos, 21.900 en Francia, 14.200, oh sorpresa, en Alemania, 300 en Brasil, 247 en Argentina, y estuve tratando de averiguar el número de México y nadie me lo supo dar, y van números que dicen entre 20 y 200, entre 20 y 200 es una gran cosa, entonces decídanse esto, como no lo sé, no doy el dato, me dijeron 20, me dijeron 200, prefiero no decir. Y estuvimos este año en varios actos, siempre está con nosotros fotografiando y tomando fotos y documentando lo que se dice, y en un acto en el Museo Antropológico, ¿no es cierto, Isaac? Sí. En el Museo Antropológico hubo 12 discursos, perdón que lo diga, pero fue tremendamente pesado, ¿ok? Y los 12 hablaban, era el Día del Holocausto, el día Internacional del Holocausto. El 27 de enero fue el día de la liberación de Auschwitz. Liberación es un poquito complicado, dicho sea de paso, porque la palabra liberación es muy compleja. Quedaban 60.000 judíos que 10 días antes, el 18 de enero, 2/3 se los llevan en las famosas marchas de la muerte. O sea, cuando los rusos, el ejército ruso llega a Auschwitz el 27 de enero, la palabra liberación es un poquito grande, ¿okay?, al tema, pero bueno, está considerado como el Día de Liberación de Auschwitz y el Día Internacional de la Memoria del Holocausto, declarada por Naciones Unidas en Estocolmo en el año 2005. Pero no es el tema vamos a hablar hoy del 7 de octubre, que no es mi tema clásico, pero para eso me han invitado, entonces vamos a respetar lo que se pidió y vamos a hablar del 7 de octubre. Y yo quería preguntarles, hablando del 7 de octubre, quería hacer una pregunta muy inocente y preguntarles a quien quiera responder, ¿cómo están? ¿Cómo estamos después del 7 de octubre? Señor, ¿cómo está después del 7 de octubre? Mal. Señora, ¿cómo está después del 7 de octubre? Muy mal. A ver, los jóvenes, ¿no estamos jóvenes? ¿Cómo estamos después del 7 de octubre? ¿Cómo estamos? Preocupados. ¿Preocupados? ¿Tristes? ¿Impresionados? Okay. Ahora fíjense, esa pregunta, ¿cómo estás?, en hebreo, Ma Shlomcha, nadie tuvo jamás intención de recibir una respuesta. Era una forma de decir, hola, ¿cómo estás? O sea, imagínate que yo le pregunte a alguien hasta el 7 de octubre, ¿cómo estás?, y me responda, ¿no? Uy, me siento mal, tengo problemas en el banco, mi señora está enferma. No, el Manishma era para decir, Akol Beseder, está todo bien. Era una forma de saludarnos. De repente esa pregunta inocente, ¿cómo estamos?, ¿qué pasó a ser complicadísima a partir del 7 de octubre? Y a mí me llaman todos los días amigos solidarios. Verdaderamente nuestro único consuelo fue la solidaridad del pueblo judío. Mis amigos latinoamericanos y españoles que nos llamaban a diario y me preguntaban, ¿cómo estás, Mario? No podía decir estamos bien. También acá me preguntaron varios cómo están. Y contesté, en las circunstancias en que estamos, estar vivo no es poca cosa. La muerte golpeó la puerta de mi casa varias veces y mi familia decidió no abrir la puerta. Y somos muy afortunados, porque no todos pueden decir lo mismo. Y se debe tratar de contar un poquito lo que pasó también a nivel familiar, a nivel personal. O sea, yo a nivel personal, fue contra mí la guerra, fue contra mi familia. Y no conozco ningún israelí
y ningún judío en la diáspora que no tenga alguien conocido que le afectó, nos afectó a todos. Y repito, nuestro único consuelo fue la solidaridad que ustedes nos ofrecieron. Y resulta que Miri Reim descubrió que hay judíos en la diáspora. Volvimos a descubrir que somos una familia. Durante mucho tiempo yo me cuestioné, en los viajes yo siempre me cuestiono, ¿qué es preferible, ser un pequeño pueblo o una gran familia? Y entre esa discusión de ser un pequeño pueblo o una gran familia, es mejor ser una gran familia. O sea, y eso es lo que somos y volvimos a descubrir. O sea, de todas las cosas malas que nos pasó, son muchísimas, también nos pasó esta cosa buena que es descubrir que somos una gran familia. Ahora, muy cortito, ustedes saben, hoy en día hay muchos tipos de familias, hay que ser cuidadoso cuando uno habla de este tema, pero la familia tradicional, reconociendo que hoy en día hay todo tipo de familias, pero la familia tradicional estaba compuesta por 4 personajes, que los 4 están compuestos por 2 letras en hebreo, y que es la raíz de una palabra muy importante. El primero, repito, en la familia tradicional, ¿ok? Está el padre, que en hebreo es Av, Aleph Bet. Y el Av, el Aleph Bet, es la base del abecedario. El Aleph Bet es el abecedario. O sea, el padre que es el que nos da la base de los conocimientos. El padre, el Av, el Aleph Bet. El segundo es la madre, la Em, la madre, que es la base de la palabra Emuná, fe. La mujer que es el pilar de la familia, quien trajo la fe en la familia. Y después el Ab y el Ben tienen un hijo, que en hebreo es Ben, ¿no es cierto? Y el Ben es la base de la palabra Bnia, construcción. O sea, se va construyendo una familia. Y después llega el otro, que ya no es más Ben, ya no es más hijo. Ahora es el hermano, Aj. Y en la base de la palabra Ahdut. Repito, tenemos Av, Aleph, Bet, abecedario, Em, madre, Emuná, Ben, hijo, construcción, Bnia, y el Aj, que es Ahdut, todo judío. Y eso forma la familia tradicional judía. Y así somos una gran familia que a partir de los eventos del 7 de octubre nos hemos vuelto a reencontrar y a redescubrir. Bueno, me dio el apartito esta vez si lo sé funcionar, si no, mi amigo ahí en la cabina me va a ayudar. Mi hija dice de su padre, mi padre en muchos temas es un genio, pero es un analfabeto tecnológico. Primero, no es cierto, dicho sea de paso, pero no está lejos de la verdad. Vamos a ver si funciona. Este no funcionó, este no funcionó, y este funcionó. Muy bien. Pero no es el primero. Déjame ver, ¿por qué no es el primero? No lo tengo. Bueno. Quiero empezar con 2 puntos de referencia, antes de llegar a este mapa. 2 puntos de referencia, porque en algún punto histórico tenemos que empezar, pero no quiero que sea una clase histórica. El primer punto de referencia es la resolución de Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947, cuando se vota por la partición de Palestina. ¿Ok? Dicho de paso, México se abstuvo. Los 33 países votaron a favor, resolución 181, y se dictamina la creación del Estado de Israel dividido en 2, un Estado palestino y un Estado judío. Las Naciones Unidas decidió la creación de un Estado palestino. El 29 de noviembre de 1947, nosotros, los judíos en Israel y en México, salimos a bailar a las calles y a festejarlo. Estábamos felices. Después de 2000 años de diáspora, volvíamos a tener un Estado chiquito, dividido y compartido, pero volvíamos a tener un Estado. ¿Ok? Dicho sea de paso, se ve que es una vieja, porque el otro tenía el mapa, Jerusalén quedaba internacional. ¿Ok? Jerusalén, el casco antiguo, la ciudad vieja, quedaba internacional, y el puerto de Yafo quedaba internacional. Y con eso salimos a bailar a las calles. Ahora, ¿qué pasó con la Franja de Gaza? ¿Por qué no se creó el Estado palestino? ¿Y por qué fueron utilizados como carne de cañón? Y lo que pasó fue que la Franja de Gaza, y lo que le correspondía, se lo anexó Egipto, lo ocupó Egipto. Y Judea y Samaria, que era parte de la segunda parte, se lo ocupó Jordania. Y nunca les permitieron tener un Estado. Durante 17 años. Y hasta 1967, que sin entrar en política, y cada uno lo dirá desde su punto de vista, ocupamos, liberamos, en la guerra de los 6 días Israel tomó Judea y Samaria, la Franja de Gaza, y ahora pasan a ser bajo responsabilidad israelí. ¿Okay? Hasta el año 2005. En el año 2005, el primer ministro Ariel Sharon decide la retirada unilateral de la Franja de Gaza y sin acuerdo con los palestinos. Nos fuimos, nos retiramos. Sin importar si estabas a favor o si estabas en contra, sin importar si estabas a favor o estabas en contra, fue uno de los eventos más dramáticos que vivió el Estado de Israel. Sacamos a 8.000 colonos de sus casas. Nosotros, el ejército de Israel. Sacamos 8.000 colonos de sus casas, sus sinagogas, sus cementerios, y los trajimos de vuelta a Israel y nos retiramos
unilateralmente de la Franja de Gaza y la autoridad palestina tomó responsabilidad sobre la Franja de Gaza. En el 2007, elecciones. Lo recuerdo como hoy, estaba en Yad Vashem, tenía un curso de latinoamericanos, había mexicanos en el curso, lo recuerdo como que fuese hoy ese día, y yo con soberbia, típica argentina / israelí, yo siempre caigo mal, ok, soy argentino, nadie es perfecto, pero en hace 25 años en Israel, vieron que nadie es perfecto, y digo, no hay duda alguna que la gana la autoridad palestina. Nos fuimos a dormir, nos despertamos a las 7 de la mañana, ganó Hamas. Y no sabemos quién eran Hamas, no sabemos quién eran. Y a partir de ahí entonces empezaron a dispararnos misiles a nivel diario. ¿Ok? Entonces, un poquito historia para que lo sepamos. Entonces llegamos ahora al 7 de octubre. El 7 de octubre Hamas declaró la guerra a Israel. Estamos en un cese de fuego de la vuelta anterior. Y Hamas declaró la guerra a Israel. Fue la masacre de judíos en un solo día, la más grande desde el Holocausto. Se suponía que una cosa así no podía volver a pasar en Israel. Era el leitmotiv por el cual se creó el Estado de Israel. Para que una cosa así no pueda volver a pasar. Y sin embargo ocurrió. El ataque de Hamas tuvo características claras de intenciones genocidas. Hamas odia a los judíos. Así lo predican en las mezquitas y se enseñan a los niños pequeños día a día y generación tras generación. La violencia está adoctrinada en la Franja de Gaza. Hamas es impulsada por un odio religioso, a diferencia de lo que ocurrió en el Holocausto, que no era por otros motivos. Esto es un odio religioso irracional. Su odio es la causa de su miseria y se han convertido en prisioneros de su propio odio. Están encadenados a ese odio y ellos y sus hijos son víctimas de su propio odio, eternizando de esta manera su condición de víctimas. Hamas, y esto quiero que lo entiendan, no odia a los judíos por Israel, odia a Israel por los judíos. Es un conflicto en estos momentos existencial. El Medio Oriente no volverá a ser lo que fue antes del 7 de octubre. Es una guerra entre dos civilizaciones. Son ellos o nosotros. Pero me estoy cuidando porque anteayer fui mal interpretado con esta frase. Cuando yo digo ellos o nosotros nos referimos a Hamas, no a los palestinos. Son Hamas o nosotros. Los dos no vamos a poder coexistir juntos. No estamos hablando de los palestinos, estamos hablando de Hamas. Es una guerra contra Hamas. Es una guerra asimétrica. No solo en el poder militar que lo tiene Israel, pero aún siendo los potentes, nuevamente descubrimos las limitaciones que tiene ese poder. Aún siendo los más potentes, no logramos todavía llegar a los objetivos militares que se han dictaminado. Pero la asimetría no es solamente en el poder militar, es principalmente entre aquellos quienes priorizan la muerte frente a aquellos como nosotros que valoramos y santificamos la vida. Y nos piden, el mundo nos pide proporcionalidad. ¿Se puede prender un poquito la luz y después la volvemos a apagar? ¿Es posible? El mundo nos pide proporcionalidad. No sé si se puede, entiendo que no. Bueno, seguimos. Y les quiero contar, quiero que lo sepan. Buscamos voluntarios, pedimos voluntarios. No encontramos voluntarios que entren a la Franja de Gaza y maten a 364 jóvenes que están en un festival de música. Pedimos voluntarios, no hay. Pedimos voluntarios que violen a mujeres palestinas. No hay. Pedimos voluntarios que fusilen a bebés en sus camas. No hay. No los hay. ¿Nos piden proporcionalidad? Eso es lo que nos hicieron. ¿Nos piden proporcionalidad? No. No tenemos voluntarios, no encontramos. Y probablemente no encontremos. Y creo que tenemos que decir gracias a Dios que no encontramos y que no los tenemos en ese nivel. Y encima nos acusan Sudáfrica, utilizada por Hamas, de crímenes de guerra y limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad. Primero quiero clarificar el tema o el concepto de crímenes de lesa humanidad, porque no siempre es claro. Un crimen de lesa humanidad, que el concepto se creó después del Holocausto, es cuando la humanidad debe sentirse víctima. Eso es un crimen de lesa humanidad. La humanidad debió de haberse sentido víctima después del 7 de octubre. El 7 de octubre hubo mucha solidaridad con Israel. El 8 menos. El 9, muchos ya no se acordaban lo que pasó. Nosotros no nos olvidamos. ¿Qué son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad?
disparar misiles contra ciudades y contra civiles hace 17 años desde la Franja de Gaza a mi ciudad Ashkelon y a todo el territorio de Israel es un crimen de guerra. Secuestrar civiles es un crimen de guerra. Secuestrar niños es la madre de los crímenes de guerra. Uso planificado de violencia sexual contra mujeres, que hoy lo tenemos testificado y testimoniado, por lo menos 36 casos, es un crimen de guerra. No permitir la visita de la Cruz Roja a los rehenes israelíes en la Franja de Gaza es un crimen de guerra. Usar hospitales, colegios y mezquitas para almacenar armas y disparar desde esos centros es un crimen de guerra. Usar a sus propios civiles como escudos humanos es un crimen de guerra. Israel ayer notificó la participación de 12 miembros de Naciones Unidas que participaron activamente el 7 de octubre en secuestros de israelíes. Hemos pasado los nombres y apellidos de los 12 miembros de las Naciones Unidas que participaron en los eventos genocidas del 7 de octubre, y el mundo a veces se olvida que tenemos el derecho, por no decir la obligación, de la autodefensa de nuestro país y de nuestras ciudades y de nuestros ciudadanos. Es una guerra que no la quisimos, es una guerra que no la pedimos, es quizá la guerra más justa que tuvimos en los 65 años de la existencia del Estado de Israel. Tenemos las manos y las conciencias limpias, como lo hemos demostrado en La Haya esta semana. Tenemos las manos y la conciencia limpia. El mundo no nos va a enseñar a nosotros qué es ética y qué es moral. Respetamos los códigos de guerra internacional, hemos abierto pasillos humanitarios, hemos hecho todo lo posible para que la población civil no esté involucrada. Jamás los ha aprisionado como escudos humanos, y son ellos quienes llevan la responsabilidad. La gran mayoría de israelíes, no todos, vamos a reconocerlo, pero la gran mayoría de israelíes, lloramos por la caída de cada civil no involucrado que no debería haber sido víctima. No era contra ellos, era contra Hamas. Lo dijo el jefe del Mossad, los servicios de inteligencia de Israel, por lo tanto lo puedo decir yo también, que sepa toda madre palestina que su hijo estuvo involucrado en la planificación o en los eventos del 7 de octubre, que su hijo no va a llegar a viejo. Todo el que estuvo involucrado en la planificación y en los eventos del 7 de octubre, que entraron desenmascarados, no vaya a viejo. Todo el que tocó a uno de los nuestros, lo vamos a perseguir. Como ocurrió después de las Olimpiadas del 72, aunque nos tome 10 años, en su momento se llamó Operativo Furia de los Dioses. Aunque nos tome 10 años, todo el que tocó a uno de los nuestros tiene la sangre de los nuestros en sus manos. El 7 de octubre, como dije, Hamas declaró la guerra a Israel. Este es el mapa. No se ve perfectamente bien, el técnico Kim me ayudó, pero esta es la Franja de Gaza, y todo lo que está en azul, hasta Ofakim, aquí está Netiv Asara, donde vive mi hija, fue ocupado, fue tomado por Hamas. Toda esa parte del territorio israelí, el 7 de octubre, por un periodo promedio de 48 horas, estuvo bajo mando de Hamas. Amparados por un ataque masivo de misiles contra todo el territorio israelí, 3.000 terroristas de Hamas invadieron Israel y corrompieron la soberanía nacional. Fue un ataque salvaje, organizado y planificado, con intenciones claras de matar y secuestrar civiles. Lograron burlar todo el sistema tecnológico y humano de inteligencia israelí. Cortaron las alambradas y explotaron las murallas protectoras a lo largo de toda la frontera. Penetraron en nuestro territorio nacional por tierra, mar y aire, en barcas de goma, en parapentes, en camiones Toyotas, en motocicletas, en bicicletas y a pie. Se cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Mataron, torturaron, mutilaron, quemaron, degollaron, violaron, expoliaron y secuestraron a 240 civiles inocentes israelíes y dejó un saldo de 1.225 israelíes muertos, de ellos 364 en el Festival de Música. A los secuestrados los sacaron de sus casas y de sus camas en Shabbat, en día festivo, en Simchat Torah. Destruyeron kibutzim, moshavim y ciudades. El éxito de Hamas, desde su punto de vista, se basa en 5 pilares militares y una planificación de un año de profundidad. El factor sorpresa.
incluyendo que era un día festivo, perdón, y la hora del ataque 6 de la mañana. Si bien es cierto que todo se sabía, pero había una concepción militar que decía jamás no nos va a atacar. Recuerdan que fue el 7 de octubre, era el cincuentenario de la conmemoración de la guerra de Yom Kippur. O sea, acá había un mensaje. Los sorprendimos hace 50 años, los volvemos a sorprender. Ustedes no aprendieron la lección. Y también, no sé si ustedes recuerdan, estábamos a un milímetro de firmar el acuerdo de normalización de las relaciones con Arabia Saudita con la intervención de los Estados Unidos, que era lo último en el mundo que quería Hamás. Hubo reunión de inteligencia muy importante, se veía exactamente a dónde iban, qué tenían que hacer, dónde estaban los puntos, dónde está la guardia, dónde estaban los soldados, etc. La rapidez del ataque, fue un ataque muy rápido. El ataque fue a la par en todo el territorio. Cada grupo sabía exactamente a dónde tenía que llegar. Y la cantidad de terroristas que intervinieron, cerca de 3.000 terroristas que superaban numéricamente a las fuerzas defensoras que habían en ese momento. Quiero aclararlo porque hay muchas cosas que se dicen al respecto. El jueves, de por sí hay pocas fuerzas de defensa en el sur, porque la percepción es que jamás no va a atacar. Y si jamás no va a atacar, no hace falta muchas fuerzas de defensa. El jueves anterior, el 40% de las fuerzas de defensa fueron enviadas a Judea y Samaria, que por las fiestas había posibilidad de que haya más problemas. Entonces el 40% de las pocas fuerzas que habían, el jueves dejan la franja de Gaza y pasan a Judea y Samaria. Y las fuerzas de defensa que quedaron, fueron atacadas, todas. Fueron atacadas. Entonces, 6:30 de la mañana, Shabbat, imagínense que hay 4, 5, 6 soldados de guardia en una base de 200 soldados, lo matan todos durmiendo en pijama. Y numéricamente eran 10-1. Entonces, la base más importante, para dar un ejemplo, Golani, que es la infantería, la élite de la infantería militar israelí, que es la fuerza más importante que había en ese momento en la franja de Gaza, dejó un saldo de 73 muertos ese día. Cuando mi hija me acosa y me dice, ¿dónde estaba el ejército? Digo, estaban luchando por ellos mismos. Por eso ellos que tenían que haberlos defendido a ustedes, estaban ocupados en autodefenderse. Golani dejó 73 muertos en un día, en Yom Kippur no tuvieron 73 muertos. Golani, que trabajaban en el norte, en el Hermón. Entonces, el 7 de octubre jamás declaró la guerra y vamos a ver cómo continúa esto. Un segundito. Quiero un poquito de proporción y de los muchos casos que estuve averiguando, porque al final como yo escribo, quiero contarles dos historias, de muchas que pude haber elegido, pero elegí estas dos porque tienen un mensaje muy especial. Esta señora es Sara Baspi, que viene del norte, de casualidad mi hermana es la asistente social que la atiende a ella. Su marido, condecorado de guerra, cayó en la guerra de Yom Kippur. Su hijo mayor cayó en la guerra del Líbano en el 82. Su nieto cayó en la guerra de Gaza en Hamás. 3 generaciones. Su esposo, su hijo y su nieto están los 3 enterrados juntos en el norte. 3 generaciones. Y después dice que la muerte no ha golpeado 2 veces la misma casa. Se ve que no entendió el mensaje del ángel de la muerte. El segundo caso es la señora Orit Giassi. Orit Giassi tenía 3 hijos y los 3 estaban en el frente, 2 en la franja de Gaza y 1 en el norte frente a Hezbollah. El 2 de diciembre, a las 6:30 de la mañana, golpean la puerta. Cuando ocurre una cosa así en Israel, en mitad de la guerra, sabemos que vienen a informar por la caída de uno de los hijos. Abre la puerta, los mira y pregunta, ¿por cuál de mis 3 hijos vinieron? Vinieron por el más joven, que lo vemos aquí, de la fuerza de Nahal, que cayó. Antes de contarles mi historia personal, quiero decirles que un sobreviviente del Holocausto, poeta, escribió con mucho cinismo una frase que es importante en este contexto y dijo, si sales a la guerra y caes, héroe serás. Si vuelves, juzgado serás. Y si no sales a la guerra, juzgarás. Y una de las cosas que les pido que no hagamos, esto no voy a saltar, porque es otra historia muy importante, no voy a saltar, es no juzgar lo que pasó y a la gente cómo reaccionó. Entonces, nosotros tuvimos 4 eventos familiares. Y somos muy afortunados. Somos muy afortunados porque todos estamos vivos. Y no todos pueden decir lo mismo.
y nos sentimos muy afortunados de lo que pasó. El primer evento fue en mi casa, el 7 de octubre a las 10:20 de la mañana. Mi edificio recibió un impacto directo. Yo siempre dije, a mí no me va a pasar, le pasa al vecino, a mí no me va a pasar. Está bien, y ahí, las anteriores, allí cada vez, en mi casa no va a caer. Bueno, el 7 de octubre a las 10:20 cayó en nuestro edificio. Yo vivo en el piso 7, hay un piso 8, pero en mi salón no hay piso 8 sobre mi salón, sino está todo el sistema del agua, de las cisternas y todo el sistema del agua, cayó ahí, y toda la cisterna de agua cayó al balcón, que es este que están viendo aquí de mi casa, y del balcón penetró al salón y destruyó todo el salón y todas las ventanas de toda la casa. Daños muy graves en la casa, que ya están arreglados, dicho sea de paso. Mi señora, que es muy disciplinada, estaba en el cuarto de seguridad. Cuando sonó la alarma, tenemos 15 segundos en el salón, mi señora estaba en el cuarto de seguridad. Pero cuando salió se encuentra con este panorama, ¿no es cierto? Esta es una de las ventanas de mi casa, esta es la ventana del salón, miren el techo. La destrucción fue seria, vamos a decirlo así. Hace un mes y medio me llamó el vecino del piso 8, apareció el misil que había penetrado del piso de arriba, estaba incrustado dentro de la cocina del piso 8, que están todavía remodelando la casa, y me dicen, mira Mario, acá llegó, venía a mirarlo, acá tenemos lo que quedó el misil que impactó en la casa, piso 8, piso 7, piso 6, piso 5, tuvimos todos que remodelar. En el caso nuestro había un peligro de que el techo se venga abajo, entonces tuvo que esperar a que llegue un ingeniero civil, que revisen, y hagan todo el asunto, pero bueno, no es grave y daños físicos se arreglan y no es grave. Okay, entonces esto fue el primero de los eventos y yo, no lo mencioné, yo estaba fuera del país. Yo estaba en un viaje que por primera vez lo hacíamos de holocausto, pero en los países occidentales, Francia, Bélgica y Holanda. Siempre tenemos el chiste de que tienen miedo, atacan cuando yo no estoy. Atacan cuando yo no estoy. Y Marta me avisa de lo que pasó. Estaba sola en la casa, llamó a mi hijo, pero no podían salir porque estábamos en ataques de misiles. Entonces mi hijo llamó a la policía y el jefe de policía dijo, no te hagas problemas, yo te voy a ir a buscar, vamos a ir a buscar a tu mamá, y la sacaron de la casa, la trajeron a la casa de él, pero es un momento difícil. Estaba sola en la casa, en el cuarto de seguridad, y bueno, que ella respetuosa, pues yo no siempre lo fui, ¿ok? Y estuvo en el cuarto de seguridad y no le pasó nada. El caso más importante es mi hija. Esta es mi hija Meital, con mi nieto mayor de ella, Reem de 3 años, y mi nieto Omer de 20 días. Ella vive en Netiva Sará, y Netiva Sará es el moshav que está más pegado a la franja de Gaza en el norte. Además, ahí hay un muro de 6 metros de altura porque había disparos directos a las casas del moshav y hicieron un muro en el moshav. A Netiva Sará entraron con parapentes, entraron por el aire. Ahí no rompieron las murallas porque no podían romperlas ahí. Entraron por el aire en parapentes. Dejó un saldo de 20 muertos. Mi hija los conoce a todos los que estaban en defensa. Y varios civiles del moshav de 200 familias. ¿Okay? Hay 20 muertos. Y mi hija estuvo sola con mis 2 nietos 14 horas hasta que llegó el ejército. Hago un paréntesis que me es importante. Porque ustedes son mexicanos. Hasta el 6 de octubre, si tú le preguntabas a un israelí si hay un evento terrorista, ¿cuánto tiempo va a tomar hasta que llegue el ejército y la policía? La respuesta es no más de 10 minutos. Si pasan 10 minutos y no llega la policía, eso es una cuestión que es una comisión investigadora. No puede pasar, no puede pasar. 10 minutos ya es una locura de por sí, ¿ok? Ya estamos acostumbrados a que el ejército y la policía, ahí están, inmediatamente reaccionan. Mi hija estuvo 14 horas sola con 2 bebés sola porque mi marido trabaja en el aeropuerto y estaba de guardia el viernes a la noche. Estuvo 14 horas sola, incomunicada, sin electricidad, porque los terroristas cortaron el sistema eléctrico del moshav, en todos los moshavim. Sabían. Segundo paréntesis, en Netiva Sará vive un palestino constructor, que él construyó las últimas 20-30 casas del moshav, vive hace 12 años en el moshav, vive en el moshav. De domingo a jueves. Y el fin de semana se va a la franja de Gaza, el domingo vuelve con su hijo. Son los constructores del moshav. Sabemos con certeza hoy, o sea, está preso en este momento, que él fue el que dio la información. O sea, los terroristas lo sabían. A dónde ir, dónde está el cuarto de seguridad, dónde está la ambulancia, dónde está todo. Ellos sabían exactamente dónde está, cómo sale el portón, cómo se corta la electricidad. Ellos tenían toda la información porque este señor dio la información. 14 horas sola con 2 bebés solas, nos cuenta mi hija. Yo estaba acostada arriba de los 2 chicos tratando de protegerlos. El primer milagro, estaba en el cuarto de seguridad. El cuarto de seguridad es de cemento armado, para el que no sabe, tiene una puerta de hierro y ventanas de hierro.
Las ventanas son muy duras y de tanto en tanto las revisan, y un mes antes habían revisado las ventanas de ellas y dijeron están mal porque el sistema para que se puedan abrir y cerrar está oxidado y ustedes tienen que cambiarlas y ponerle aceite y cambiarlas, porque no se mueven las ventanas. Mi hija no lo hizo y eso le salvó la vida. Le salvó la vida porque los clientes estaban en la ventana de ellas golpeando para que abra, no se podían abrir igual, disparando a la ventana de hierro que las protegió. Si hubiesen podido abrir, si mi hija hubiese hecho el cambio de las ventanas o hubiese puesto aceite para que se puedan abrir, probablemente no estuviesen vivos. Y ya estaban en la puerta gritando Itbach el Yehud, maten a los judíos, y disparándole a la ventana, ella y su vecino, que es el dueño de la casa, porque ella alquila ahí, no son dueños de la casa, sino ellos alquilan ahí, el dueño al frente con 60 años y ella con 2 bebés, los dos gritando por teléfono al ejército que vengan a sacarlo, que tienen en la puerta de la casa. Llegó un jeep con 3 soldados y un doctor. No hay dilema, en realidad no hay dilema. Hay un señor mayor de 60 años y una mujer con 2 bebés, no porque sea mi hija. No hay ningún dilema, que vamos por la mujer y por los hijos primero. Entonces entran a la casa de mi hija, dicen, bueno, tenemos muy poquito tiempo, vamos a salir corriendo, tú entre 2 soldados que te protegen, un soldado va a llevar a tu hijo mayor, a tu hijo, mi nieto, a tu hijo Rehem, y el otro soldado va a llevar a tu hijo menor, Omer, pero tenía miedo el chico, entonces el doctor dice que yo voy a llevar a Omer, vamos a salir corriendo, ahí está esperando el jeep y te sacamos afuera y volvemos por tu vecino. Y en todo este evento, el doctor con el bebé en brazos, ni bien sale de la casa, se patinó, se cae sobre el bebé y le rompió un brazo, un bebé de 20 días. ¿Okay? Pero bueno, medicina son cosas que pasan y está vivo, no es poca cosa que estemos vivos. Y así lo sacaron. Cuando volvieron, el vecino ya estaba asesinado, no lo lograron sacar. Y Beital, mi hija, sigue con la mea culpa, dice, pero era el dueño de mi casa. ¿Por qué no vino con nosotros? O sea, se quedó con esa culpa de que, ¿por qué no sacamos también a él juntos? No, primero sacamos a ustedes, volvemos por él. Y él no sobrevivió a este evento. El próximo es mi yerno, el esposo de mi hija, que está en el aeropuerto de guardia. A las 6:30 de la mañana lo llama su jefe y dice, mira, algo está pasando en el sur, nadie sabe qué está pasando, pero algo está pasando en el sur, anda a tu casa. Del aeropuerto Ben Gurión a Netiv Hazara son 45 minutos de viaje, especialmente un sábado mañana a esas horas de la mañana, y a las 7 ya avisaron por radio de que hay terroristas en Netiv Hazara. Él lo escucha por la radio. ¿Okay? Entonces, dice él, no había policía, no había semáforo, yo a 160 con el carro, que todavía estaba en buenas condiciones, a Netiv Hazara a sacar a mi esposa y a mis hijos. Pasa Yad Mordejai, a 2 kilómetros de Netiv Hazara, y él ve un grupo de 20 motociclistas armados. ¿Okay? Bueno, desarmados es el ejército de Israel, o sea, ¿quién puede ser? Recuerden que no sabemos hoy lo que se sabía el 7 de octubre a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? Entonces él dice, bueno, si están armados, es el ejército de Israel. Él, salido de Golani, él es excombatiente de Golani. Entonces, acorde se va acercando a una distancia que él estima 100 metros,